Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este video vamos a resolver el ejercicio 5.67 del libro de física de Semansky, el cual dice lo siguiente. El bloque A de la figura 5.64, es decir, de esta figura, pesa 1.20 newtons y el bloque B pesa 3.6 newtons. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0.300. Determine la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con rapidez constante. Y ahí venimos el inciso A, nos dice si A descansa sobre E y se mueve con él. Y el inciso B, si A no se mueve pues con el bloque B, como él nos muestra la figura 5.64b. Entonces vamos a resolver el literal A. Entonces el literal A nos dicen que cuál sería la fuerza para mover el bloque B junto con el bloque A. Es decir, el bloque A siempre se va a mover junto con el bloque B. Entonces en este caso, nosotros podemos considerar el bloque A como el bloque B como un solo cuerpo. Un solo cuerpo cuya masa va a ser la masa del bloque A más la masa del bloque B. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Entonces va a actuar el peso WS, que yo lo llamé como el peso del sistema, que va a ser que la masa de los dos bloques multiplicado por la gravedad. Va a actuar que como el cuerpo se va a mover hacia la izquierda, entonces va a haber una fuerza de fricción cinética hacia la derecha y naturalmente vamos a tener la normal de la superficie gris con todo el cuerpo, que reitero, la suma, cuya masa la suma del bloque A va al bloque B. Ahora, como nos dicen que el cuerpo se va a mover hacia la izquierda, entonces usamos la primera ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal X es igual a cero, pues porque la rapidez es constante. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Pues va a ser la fuerza que se le va a hacer para mover el bloque menos la fricción que va en el otro sentido. Y esto sería igual a cero, ¿cierto? Entonces tenemos de que la fuerza es igual a la fricción. Pero por el otro lado, tenemos de que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical Y también va a ser cero, pues porque el sistema se mueve hacia la izquierda. Entonces hacia arriba, hacia abajo no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser cero. Entonces, ¿cuál tenemos? Que la normal menos el peso de quién, del sistema, va a ser igual a cero. Así que la normal es igual al peso del sistema, que va a ser igual a qué? Al peso del bloque A más el peso del bloque B. ¿Cierto? Entonces tenemos que la fuerza de fricción va a ser igual a que al coeficiente de fricción cinética por la normal. Y como la fuerza es igual a la fuerza de fricción, entonces tenemos de que la fuerza es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, que es la suma de los pesos. Entonces reemplazamos y tenemos que la fuerza va a ser igual al coeficiente de fricción cinética, que es 300, más la suma de los pesos de los dos bloques, que es 1.20 newtons para bloque A y 3.60 para bloque B. Entonces, cuando hacemos esta operación, tenemos de que la fuerza en este caso es de 1.44 newtons. Y esa sería la respuesta para el literal A. Ahora, en el literal B nos dicen que cuál sería la fuerza, pero si el bloque A ahora no se mueve. De hecho, está atado acá a una cuerdita, ¿cierto? Entonces el único que se va a mover es el bloque B. Entonces la pregunta es cuál es la fuerza que se debe ejercer sobre el bloque B para que él se mueva con velocidad constante. Entonces veamos cuáles son en este caso las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Entonces naturalmente tenemos el peso del bloque B, ¿cierto? La fuerza F que va hacia la izquierda y como el cuerpo se mueve hacia esta dirección, entonces va a haber una fricción entre esta superficie gris y el bloque B que la va a llamar FK, que va naturalmente hacia la derecha. ¿Qué más fuerzas actúan? La normal entre la superficie gris y el bloque B, que se la va a llamar N. ¿Y qué más? Vamos a ver que actúan otras dos más fuerzas. Miren, como el bloque B está en contacto con el bloque A, pero por la parte, digamos, con la cara inferior del bloque A,
Entonces el bloque A ejerce sobre el bloque B una normal que va hacia abajo, que lo va a llamar MB, ¿cierto? Y como el bloque B se está moviendo en esta dirección, entonces también la superficie de la cara, digamos, inferior del bloque A también va a ejercer una fricción sobre el bloque B que va a ser contraria al movimiento del bloque B, que la va a llamar FB. Entonces FB es la fuerza de fricción entre la superficie de A y B, ¿cierto? Como el bloque B se mueve hacia la izquierda, entonces esa fricción, que recuerden que va a ser cinética, se mueve hacia la derecha. Ahora observemos lo siguiente, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque A? Naturalmente que el peso, disculpe, el peso, que voy a llamar WA, la tensión de la cuerda, y acá ahora observamos lo siguiente, como el bloque A está en contacto con el bloque B, entonces el bloque B le ejerce una fuerza hacia arriba, o sea, una normal hacia arriba que la llamar NB. Ahora observen lo siguiente, que esta fuerza es igual, ¿cierto? ¿A cuál fuerza? A la normal que el bloque A ejerce sobre el bloque B. O sea que en magnitud tenemos, por la tercera ley de Newton, recuerde, en magnitud que la normal que el bloque B ejerce sobre el bloque A es igual a la normal que el bloque A ejerce sobre el bloque B. Recuerden que la normal que el bloque A ejerce sobre el bloque B yo la llamé NB, y la normal que ejerce el bloque B sobre el bloque A yo la llamé NA. En magnitud son iguales, pero en dirección, como observamos acá, son contrarias. Y esto es dado por la tercera ley de Newton. Ahora, por la misma tercera ley de Newton tenemos que si el bloque A ejerce una fricción en este sentido al bloque B, entonces el bloque B va a ejercer la misma fricción pero en sentido contrario al bloque A. Entonces que yo la llamé FA. Entonces, por la misma tercera ley de Newton tenemos de que la fricción que el bloque A ejerce sobre el bloque B en magnitud va a ser igual a la fricción que el bloque B ejerce sobre el bloque A, ¿cierto? Que la llamé FA. Entonces observen que estas dos fuerzas también, por la tercera ley de Newton, en magnitud son iguales, pero en dirección son diferentes, como observamos acá. Entonces, dada que ya tenemos identificadas las fuerzas, entonces vamos a aplicar las leyes de Newton sobre cada uno de los bloques. Entonces comenzamos por el bloque B. Como recuerden, el bloque se está moviendo con velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas sobre X es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? Entonces yo puedo considerar F como positiva y entonces las otras van a ser negativas y eso va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza menos la FB menos FK es igual a 0. Así que la fuerza, que es la que necesitamos hallar, va a ser igual a que a FB más FK. ¿Listo? Por otro lado, entonces tenemos de que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y también va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas sobre el eje Y? Entonces tenemos que la normal que va hacia arriba menos la normal que ejerce el bloque A sobre el bloque B, que es NB, va hacia abajo, menos el peso del bloque B es igual a 0. Entonces acá tenemos que la normal, ¿cuál normal? La de la superficie gris sobre el bloque B va a ser igual a ¿qué? A la normal del bloque A sobre el bloque B más el peso del bloque B. Y dado que tenemos que la normal que ejerce el bloque A sobre el bloque B es igual en magnitud a la normal que ejerce el bloque B sobre el bloque A, entonces tenemos que NA es igual a NB. Entonces acá podemos cambiar este NA, este NB por NA. Entonces tenemos de que la normal es la normal sobre A más el peso de B, ¿cierto? Y también tenemos de que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de fricción sobre el bloque B más la fuerza de fricción entre la primera superficie, que es esta gris, con el bloque B. ¿Listo? Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas sobre el bloque A. Entonces tenemos que, como el bloque A va a estar quieto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Es decir, la normal sobre el bloque A menos el peso del bloque A va a ser igual a 0. Es decir que
la normal sobre el bloque A va a ser igual a que A el peso del bloque A, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que esta fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque A va a ser igual a que al coeficiente cinético, ¿cierto? Mu sub K por la normal. ¿Cuál normal? La de B sobre A, que es NA. Y como la normal en A, NA es igual al peso de A, entonces tenemos que la fuerza de fricción entre el bloque A y el bloque B, o la fuerza de fricción que ejerce el bloque B sobre el bloque A, va a ser igual a que al coeficiente de fricción cinemático por el peso del bloque A. ¿Listo? Entonces, si usamos esta ecuación en la número 2, tenemos de que la normal que ejerce la superficie gris sobre el bloque B va a ser igual a que al peso del bloque A más el peso del bloque B, ¿cierto? Estamos usando esta ecuación, la 3, en la ecuación 2. ¿Listo? Ahora por otro lado tenemos lo siguiente, tenemos que la fuerza de fricción, ¿cierto? De la superficie sobre el bloque va a ser igual a ¿qué? A la normal de la superficie del bloque de la superficie al bloque B, ¿cierto? Por el coeficiente de fricción cinético. Recuerden que es el mismo para ambas superficies. Entonces, como la normal, acá tenemos que la suma de los pesos, entonces la fricción va a ser el peso del bloque A más el peso del bloque B por el coeficiente cinético de fricción. Entonces tenemos estas ecuaciones acá. Entonces observen que ya tenemos acá que tenemos la fuerza de fricción y tenemos también la fuerza de fricción que se ejerce entre los dos bloques. Entonces observen lo siguiente, observen que acá, recuerden que el resultado es calcular cuál es esta F. Entonces F va a ser la fuerza de fricción entre los dos bloques, que es FB, o sea, es la fuerza de fricción que ejerce el bloque A sobre el bloque B. Y recuerden que esta FB es igual a FA. Entonces tenemos de que la fuerza F es igual a FA, porque es igual a FB, más FK, ¿cierto? Pero ya tenemos que FA es que es el coeficiente de fricción cinético por el peso del bloque A. Entonces acá simplemente reemplazamos el coeficiente de fricción cinético por el bloque A es que FA, más ¿quién es FK? Acá ya lo calculamos. El coeficiente de fricción cinético por la suma de los pesos. Entonces noten que acá podemos factorizar el coeficiente de fricción cinético y nos va a quedar que F va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por el peso en A más el peso en A más el peso del bloque B. Entonces finalmente tenemos de que la fuerza, ¿para qué? Para desplazar hacia la izquierda el bloque B con velocidad constante va a ser igual a que al coeficiente de fricción cinético por 2 veces el peso del bloque A más el peso del bloque B. Cuando reemplazamos los números, entonces tenemos que el coeficiente de fricción cinético que es 0.300 más 2 veces el peso del bloque A que es 1.12 newtons, 1.20 newtons más el peso del bloque B que es 3.60 newtons. Al realizar toda esta operación nos da que la fuerza es 1.80 newtons.